espiritual, una vida victoriosa. Los que toman nota, escríbanlo así exactamente. El tema que Dios tiene para usted hoy. El cristianismo es el regalo de Dios para la humanidad. Dice la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesús, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos capítulo 8 dice que Dios no escatimó a Jesús, o sea, a su Hijo, sino que lo envió y lo entregó por nosotros. Amén. El regalo de Dios para la humanidad fue su propio Hijo. Y en Jesús le regaló a la humanidad salvación y vida eterna. Amén. Y nos regaló perdón de pecados, nuevo nacimiento y toda bendición. Toda bendición. Así que cuando nosotros somos cristianos, cuando nosotros recibimos de Dios este regalo, cuando nosotros empezamos a permitir que Dios, a través de Jesucristo, obre en nuestras vidas, tenemos el mayor tesoro de parte de Dios para la humanidad, que es el cristianismo, que es Jesús mismo. Amén. Esto es muy importante. Jesús mismo es el regalo de Dios para la humanidad. ¿Cuántos saben que Dios ama a la humanidad? Y al que está a su lado: Dios te ama. Hay uno solo aquí que Dios no ama. Dios nos ama a todos. Y Él es Dios Padre. Y Él, que es Dios, sabe qué es lo que necesitamos y qué es lo que realmente nos conviene. Así que cuando Dios piensa en darle a la humanidad, piensa en lo mejor. Y lo mejor que Dios tenía era su Hijo Jesucristo. Y lo entregó por nosotros. Cuando nosotros empezamos a vivir este regalo de Dios que es Cristo en nosotros, tenemos lo mejor que Dios te puede dar, por encima de cualquier bendición en esta tierra. Tenemos lo que Dios considera y sabe que es lo mejor para ti y para mí. Bien, entonces el cristianismo llega a nuestras vidas y nosotros empezamos a disfrutar de este regalo por gracia de parte de Dios y empezamos a ser bendecidos. Y donde Cristo llega y se mueve hay cambios. ¿Cuándo lo creen? Y empieza Dios a moverse en nosotros, pero a eso hay que sumarle algo que ya eso no lo pone Dios. A eso hay que sumarle algo que nosotros somos lo que tenemos que añadirle al regalo de Dios, a aquello que Dios nos da. El cristianismo te lo da Dios. Jesús te lo regaló Dios para que en Él tengas vida eterna, seas salvo, seas bendecido, seas libre, seas próspero, seas perdonado. Eso te lo regala Dios. Pero ¿qué tenemos que poner nosotros? Consistencia. El cristianismo es poderoso. Jesús es todopoderoso. Jesús todo lo puede. Todo lo puede. Jesús es Dios. Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Nada es imposible para Él. Había un hombre muerto de 4 días de muerto, estaba descompuesto. Y Jesús le dice a la hermana: él va a resucitar. Y ella dice: claro, en el día postrero. Jesús le dice: no, es que yo soy la resurrección y la vida. ¿Cuántos están acá, hermano? Te he dicho que él va a resucitar. Y le dice: cree solamente y verás la gloria de Dios. ¿Cuántos están acá, hermano? Y llamó al hombre de 4 días de muerto: Lázaro, ven fuera. Y salió. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Será que es poderoso? ¿Será que todo lo puede? Basta leer los evangelios y sabemos que Jesús todo lo puede. Volver a la vida a una persona después de 4 días de muerte. Ya estaba descompuesto. Pero nuestro Jesús es poderoso. ¿Cuánto lo creen? Y a su nombre. ¿Cómo hacemos para que ese
Jesús que tenemos en nosotros siga fluyendo con ese poder, con esa contundencia que Él vivió en esta tierra. ¿Cómo hacemos para que ese Jesús que operó en Pedro, en Pablo, en nosotros también opere con la misma potencia? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros hacer para que Jesús en nosotros haga los cambios grandes y maravillosos que en la historia hay de que hizo en tantas personas? Necesitas ser consistente. Por eso donde leímos dice en Romanos 2:7, vida eterna a los que perseveran. Dígale que está a su lado, hay que perseverar. No le tenga miedo al del lado, dígale, hay que perseverar. Y a su nombre, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. La palabra perseverar hace parte de lo que es ser consistente. Mateo capítulo 24, verso 13, busque esa cita bíblica, escríbala. Mateo 24, 13, dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y a su nombre, ¿el que qué? El que persevere hasta el fin. O sea, una persona consistente, una persona firme, una persona que persevera hasta el fin, ese será salvo. Segunda Tesalonicenses 2:2, también anote esa cita, búsquela. Segunda de Tesalonicenses 2:2 dice que no os dejéis mover fácilmente. ¿Qué es lo que no debemos dejar? Que nos muevan fácilmente. Mire lo que dice la Biblia: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por el espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dios es poderoso, Cristo es poderoso. El problema es que el ser humano se deja mover fácilmente. Por eso es que no hemos podido ver la gloria de Dios al nivel que queremos verla. Porque apenas viene la prueba, apenas viene la tentación, apenas viene cualquier cosa, enseguida ya nos dejamos mover. Ya perdemos la perseverancia y de esa manera nos vamos volviendo inconsistentes. Escuche, vaya buscando primera de Pedro 2:4. Dios nos declara a nosotros como piedras vivas, al igual que a Pedro, utilizando la piedra como un símbolo de la consistencia que debemos tener. Miren lo que dice la Biblia y cómo Dios nos llama a nosotros. Segunda de Pedro 2:4 y 5. Acercándoos a Él, ¿cómo dice? ¿Sí lo está leyendo? Primera de Pedro 2:4. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para nosotros escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas. Primero en el 4 habla de Jesús. Nos acercamos a Él, que Él es piedra viva, la piedra principal. Pero en el 5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cómo nos llama Dios aquí a nosotros? Piedras vivas. ¿Por qué Dios usa el símbolo o esta figura de una piedra para referirse a nosotros? Porque la forma de Dios vernos y el llamado de Dios es que usted en Cristo, en su cristianismo, sea consistente, firme, duro, fuerte como una piedra cuando está en la carne. No como cualquier cosa. Firme, fuerte. Esto es importante. Consistencia se define como cualidad de lo que es estable, resistente, que no se rompe ni desaparece fácilmente.
Aleluya. ¿Cuándo están los niños? ¿Sabía que Pedro tenía un nombre antes de caminar con Jesucristo que significaba caña débil o arrastrada por el viento? Entonces le decían Simón, hijo de Jonás, y ese nombre significa caña débil o arrastrada por el viento, dando referencia a un montecito que se seca en el monte, que cuando pega la brisa para allá se va, y cuando viene la brisa para acá se va, y cuando está seco, para donde está la brisa, para allá se lo lleva. Y ese nombre de Pedro, es el nombre antes de él era ese. Jesús fue el que le cambió el nombre a Pedro, que significa pequeña fracción de roca o un pedazo de piedra. Cuando está en la cama. ¿Por qué? Porque, escuche, tu Dios es muy poderoso, pero tú tienes que ser firme. Tú tienes que ser resistente. Se tiene que decidirse a ser una persona estable. La definición, como dice, cualidad de lo que es estable. Por eso hay hogares que en Cristo no se han podido consolidar en gran bendición. Por eso hay finanzas en Cristo que no se han podido consolidar. Por eso hay ministerios que no han podido crecer ni consolidarse. Por eso hay jóvenes, damas, caballeros, gente que Dios tiene cosas grandes, tienen un Dios poderoso, pero no han podido ver la gloria de Dios en gran manera, porque no son estables. Cuando una persona en el hogar es inestable, pone en riesgo y en duda todo. Hoy está de una manera, mañana está de otra. Hoy dice, yo sí quiero, yo sí voy, claro que sí, yo le creo, y después dice, bueno. Y eso genera una sensación incómoda, mala, de inestabilidad. ¿Qué falta? Consistencia. Dios es consistente. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? ¿Cuántos hijos del Señor hay acá? Mira que está a su lado, el hijo de tigre sale pintado. Si usted es hijo de Dios, ¿dónde está su consistencia? Dios es firme, ¿cuántos lo creen? Dios es consistente. Somos sus hijos, también debemos ser consistentes, firmes, estables. Es una característica que debemos de llevar. Ahora, cristianismo y consistencia es igual una vida victoriosa. Una vida victoriosa. Filipenses 4:1. Vamos a ver qué dice ahí la palabra de Dios. Filipenses 4:1. Busque su Biblia. Filipenses 4:1. A ver qué dice la palabra de Dios, hablando de consistencia. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes. ¿Cómo es que tiene que estar cristiano? Firme. Firmes en el Señor, amados. El diablo va a probar si está firme. Y usted dice, este año 2026 sí voy a prosperar. Este año mi hogar va a cambiar. Este año yo voy a ser mejor. Este año, y el diablo dice, vamos a ver si es verdad que está firme. Y empieza a buscar la manera de probar. Hermano amado, y si usted no está firme, se le pasa este año y el que sigue y nunca verá la gloria. ¿Sí sabe cuántas cosas se quedaron inconclusas en el 2025? Que no se pudieron concretar porque faltó firmeza, porque empezaron bien y terminaron mal, porque arrancaron más de una vez pero no permanecieron y hasta ahí llegaron. Y a su nombre, hermano amado, este año 2026 tiene que ser diferente. ¿Sí o no? Tiene que darse la obra de Dios en nosotros, y para eso hay que ser como firmes. Así que, amados, dice, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Amados. ¿Ustedes sabían que a su pastor en Guerrero de Cristo le dicen el amado? Porque él dice amado. ¿Cuántos están acá, hermano? Y a su nombre dice amados. Eso es bueno porque es bíblico. Amados. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermano, vamos a mirar algunos enemigos de la consistencia. O sea, cosas que te impiden a ti ser consistentes. Lo primero que te impide a ti ser consistente en lo que Dios quiere con tu vida en Cristo es el amor a las cosas del mundo.
Eso es terrible, dañino, tóxico, te enreda, te entretiene, te seduce y te hace ser débil, inestable. Primera de Juan 2, versículo 15. Vamos a mirar aquí algo bien poderoso. Mire, Primera de Juan, busque Primera de Juan 2, versículo 15 hasta el 17. No améis las cosas del mundo. No améis al mundo ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. ¿Cuál es el problema de esto? Que todo el que se enfoca en eso no es estable. Porque eso pasa. Eso no es duradero. El mundo hoy te presenta una cosa, mañana te presenta otra, y después otra, y después otra, y después otra. Y no dejes que te afirmes en nada. La persona que anda en eso mantiene entre entretenimiento y entretenimiento, entre una cosa y la otra, y nunca logra algo estable en la vida. Porque el mundo es experto en enredarnos, en involucrarnos en cosas que a la final no nos dan ningún provecho. Y dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué le pasa? ¿Están leyendo? Permanece para siempre. ¿Qué le pasa al que hace la voluntad de Dios? Permanece para siempre. El mundo se empieza a meter en tu mente, en tu corazón, y empiezas a perder la estabilidad y el deseo y la firmeza que quieres tener en Cristo, de lograr una vida llena de bendición en Cristo. Y él empieza a proponer y a traer seducciones y cosas, dice vanagloria de los ojos. Empieza a meterse por los ojos una serie de cosas que el mundo tiene, estrategias y mañas que seducen, para que entonces ya empieces a estar dudando, inestable. Un día te levantas con ganas de avanzar con firmeza, pero el mundo empieza a mostrarte cosas y como que empiezas ya a temblar. Ay, pero cuídese. El mundo no piensa bien para ti. El mundo jamás pensará bien para ti. La palabra de Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darles el bien que esperan. Y a su nombre. ¿Sabes quién piensa bien para ti? Dios. Él sí ha trazado bien para ti. Muchas veces nosotros, lamentablemente, nos dejamos arrastrar del mundo y después vienen los ayayay, ¿verdad? Después vienen los el amor al mundo. Segunda de Timoteo 4:10. Vamos a mirar aquí un ejemplo importante. Segunda de Timoteo 4:10. Dice, porque Demas me ha desamparado. Si usted lee en la Biblia, en estas cartas de Pablo, se encuentra que Demas era un cristiano líder que andaba con Pablo firme en la iglesia. Y era uno de los mejores discípulos de Jesucristo al lado de Pablo. Y andaba con Pablo y era un referente de la fe cristiana en esa época. Sin embargo, le pasó algo a Demas. Dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. ¿Qué fue lo que el diablo usó para desestabilizar a Demas? El mundo. Empezó a dejarse seducir y terminó amando más al mundo que a Cristo. ¿Quién se perdió? No Cristo, no Pablo, él. Porque el mundo te hace creer que el que perdió fue Dios. No, el que va a perder es usted si no sigue firme en Cristo. ¿Cuánto está acá, hermano? Y a su nombre. El mundo te va a hacer sentir que apartarte del Señor y seguirlo a Él es inteligencia. Es que tú sí sabes cómo es la vida. Es que eso sí es bueno. Bueno,
Hermano, el mundo no le trae nada bueno a nadie. Nadie le saca algo bueno. Escuche, cuídese porque le puede pasar como Demas. ¿Y qué le pasó a este hombre? Amando al mundo se apartó de Cristo y se apartó de su líder y se apartó de la iglesia. Dice, y se ha ido a Tesalónica, se apartó de Cristo y se fue a otra ciudad a vivir en el mundo. Dice, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Estos sí estaban firmes en el Señor. Hay que cuidarse. Si nosotros dejamos que el mundo empiece ahí con el asunto y usted no se para firme de lo que quiere lograr en Dios, hermano, el mundo le va a impedir vivir la gloria de Dios en la vida. ¿Cuántos se la calman? Lo segundo, que es un problema para ser consistente, es precisamente la inconsistencia. ¿En qué consiste eso? Mire, Santiago capítulo 1, versículo 7, nos da un ejemplo, y versículo 8, bastante claro de este problema que a veces hay en el ser humano. Santiago capítulo 1, versículo 7 y versículo 8. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna. ¿De qué están hablando aquí que dice no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna? Mire, versículo 5, para entender un poco el 7. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se la dará, o le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y ahí empiezan a hablar de los inconstantes, de los que no tienen consistencia. El versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Usted sabe, cuando una persona desea una vida firme, una vida construir algo bueno, y se enreda con una inconstante, ay hermano, a llevar de punto. Usted quiere construir algo bueno para sus hijos, pero si ellos son inconstantes, le hacen perder tiempo, plata y de todo. Cuando usted quiere realmente surgir y sacar adelante algo, pero si usted no se para firme, es inconstante. ¿Usted sabía que en Colombia la estadística de la gente inconstante supera el 70% de la gente? Por ejemplo, el 70% de la gente en Colombia empieza un estudio y no lo termina. Empieza un negocio y lo deja tirado a mitad de camino. Es una estadística en nuestra cultura colombiana. Y después, ¿por qué no logro? ¿Por qué hay pobreza? Hay no sé qué, y esto y aquello. Pero allá mire la conducta de la gente. La cantidad de personas que dejan las cosas tiradas. Empiezan y no terminan. Empiezan y no terminan. La cantidad de hogares que he destruido porque apenas viene la prueba y apenas viene la exigencia, sueltan. Apenas viene la responsabilidad, sueltan. Y no quieren pelear constantemente firme por cosas. Todo lo queremos fácil, todo lo queremos ni siquiera para hoy, sino para ayer. Y si no viene, ya no es, y voy por otra cosa y mantener probando y esto, y ya arranco aquí, dejo acá, y entonces ya no me gusta esto, sino lo otro. Y esa inconstancia, a pesar de que tenemos a un Dios tan poderoso, nos impide ver la gloria de Dios. Tengo más de 20 años de caminar en el Señor Jesucristo. Y he visto, hermano, cantidades de cristianos que este problemita los ha arruinado. Yo sé que Dios es poderoso. Yo sé que Dios es grande. Dios provee, Dios construye, Dios edifica, Dios te bendice. Dice la Biblia que Él te concede los anhelos de tu corazón. Pero si eres inconstante, yo he visto hombres solteros, Dios regalarle buenas mujeres y por inconstante dañar ese matrimonio. Mujeres solas pidiendo un buen hombre, Dios se los da y por inconstante terminan destruyendo eso. Gente sin plata, Dios les da la plata para que monten el negocio y por su inconstancia botan el plante, la plata, el negocio se cae. Hermano, es una cosa impresionante. Y después brujería. Eso es brujería. Es una brujería. Eso es que a usted le falta carácter y consistencia. No podemos estarle atribuyendo todo al diablo.
¿Cuántos están acá, hermano? Y dándole más poder a la brujería que a Dios. Nada, mire, la Biblia dice: el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Si por brujería fuera, yo le digo, no fuera cristiano aceptado. Pero es que así no es. Señores, no somos hijos del diablo, ni estamos en manos del diablo. Somos hijos del Dios viviente. Estamos en manos de Dios. No le dé ¿cómo le digo? No le dé a la brujería ese poder que no tiene de tener la capacidad de mantenerte fracasando a toda hora. No. Sea firme, sea constante, determine una cosa y camine en ella. Párese firme en las decisiones que usted toma en Cristo y en Dios. Camine en ella y me da la gloria de Dios. ¿Amén o no amén? Nuestro Dios es poderoso para hacer realidad cualquier proyecto, cualquier plan que usted tenga en él. Nada es imposible para Dios. Dios puede llevarte a la cima. Dios puede construir para ti y en ti cosas grandiosas, pero tienes que ser firme. No puedes ser inconstante. La cantidad de personas que empiezan un discipulado y nunca lo terminan, que empiezan un ministerio y nunca lo terminan, empiezan a tocar un instrumento y nunca llegan a nada, empiezan a aprender a cantar y nunca aprenden. ¿Por qué? Por inconstancia. Tenemos un problema, que mantenemos todo emocional y cuando ya se nos va como la emoción, cuando ya. Y a su nombre. Estos días hablaba con un padre que ya había comprado 3 guitarras, había comprado un violín, había comprado un, ¿cómo es? Ese que se toca con una varita. No, el clarinete. Ya había comprado el que se toca así, y ahora el clarinete. Había comprado como 6 instrumentos porque los hijos eran, hoy vamos, guitarra, a mí me gusta la guitarra, papá, hoy yo voy con la guitarra. Comprar la guitarra, hasta ahí llegaba, nunca tocaba la guitarra. Entonces no, el piano, nada, nunca el piano. Y él dice, ya no voy a comprar mi instrumento. Estos muchachos son vacilando, aquí eso no me gasta plata. ¿Cuándo llega uno a algo así? Nunca. Versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos los caminos. Mi consejo para todo el soltero cuando se vaya a casar y está eligiendo la novia, el novio, mire si es inconstante. Si es inconstante, ábrase. No se meta ahí. Por bueno o bonito que esté, o bonita que esté. Porque es inconstante en todos sus caminos. Por muy cristiano, cristiana o carismático que se ve, vas a llevarte el mundo. Es mejor prevenir que curar. Ah, pastor, porque hay que tener fe, que Dios la cambia, que Dios lo cambia. Bueno, pues métase. Y al que está a su lado, pero mejor es prevenir que curar. Y a su nombre, ¿cuántos están contentos? La que está a su lado sonríe, que el Señor te ama. Señores, cristianismo más consistencia, vida victoriosa. Hay que pelear contra la inconstancia. Tercero, un enemigo terrible, los afanes. ¿Hay algún afanoso acá esta mañana? Hermano, medio se le demora el celular un ratito para responder y ya no quiere preguntar. Sí. Ese afán que tenemos en la vida. Ahora todo como es tan veloz y tan rápido, hermano, nos vamos educando con este afán y eso es terrible. Mateo 6:25. Mateo 6:25. Los afanes impiden que uno desarrolle carácter o consistencia. Dice Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? Mateo 6:25. Y el cuerpo más que el vestido. ¿Cuál es el problema? El afán. El afán. Cantidad de hermanos en enero dicen, hoy sí, este año sí, aleluya, este año, vamos ahora sí, hasta que llegó el afán. Listo, hasta ahí llegó la decisión y la firmeza. Mateo 6:25.
Ahora, Filipenses 4:6. Como dice, por nada estéis afanosos. ¿Por qué? Por nada. Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. ¿Por qué la Biblia nos advierte sobre el afán? El afán es una presión, una agonía, hermano. La mayoría de las personas que mantienen afanados terminan con enfermedades como la gastritis, como la úlcera, y empiezan los demonios a comerse a esas personas. Porque es un afán y una ansiedad toda hora.